Hola, reciban un cordial saludo de parte de un grupo de estudiantes conformados por Icasa Espinosa Leonardo, Mora Zambrano Martín, Veloz Cruz Jocelyn, Nieto Castillo Cristina y quienes habla Plaza Duarte Tania. Somos estudiantes que pertenecemos a la Universidad Estatal de Milagro de la carrera de Economía en la modalidad virtual. Por medio de la materia Introducción a la Comunicación Académica, nos hemos permitido realizar este video con la finalidad de dar a conocer la importancia de las normas APA y los criterios de referencias bibliográficas. Sin más preámbulos, damos inicio a la presentación del tema. ¿Qué son las normas APA? Primeramente debemos de saber, pues nos dicen que estas son normas creadas por la Asociación Psicológica Americana. Es un manual visto como una autoridad en cuanto a las normas de creación, presentación, formato, citación y referencias bibliográficas de investigación que han sido creados especialmente para la realización de trabajos de grado, tesis o cualquier otro tipo de trabajo científico. Cabe mencionar que tiene como objetivo de agrupar la manera en la que se va a presentar los trabajos escritos a nivel global. Estos están diseñados para la realización de trabajos de grado, tesis, como ya anteriormente les había mencionado. Podemos encontrar en su última versión, que corresponde a una sexta edición. Las normas APA, como reglas de estilo, estas ocupan de la uniformidad de los elementos como tablas, encabezados, citas de referencias, redacción y preparación de manuscritos, referencias electrónicas y recursos legales. ¿Para qué sirven las normas APA? Según el Manual de Publicaciones de la APA, estas contienen directrices para todos los aspectos relacionados con la redacción. Este ha sido un modelo que se ha extendido a través del mundo y es uno de los más preferidos por muchos autores y también por las instituciones, ya que es capaz de brindar un modelo práctico de presentación de trabajos escritos y además porque nos facilita el proceso de citación y de referencias de fuentes, evitando así el plagio, además de promover el respeto por los derechos de autor. Nos sirve para la utilización frecuente de las citas a textos en un artículo, libros, internet u otras formas de documentos. De hecho, muchas revistas científicas lo toman como el único válido para la creación de citas y bibliografías en publicaciones. Ahora vamos a ver por qué es tan importante la utilización de las normas APA. Pues nos dice que en el campo de la ciencia y las investigaciones científicas existen reglamentos de cómo llevar a cabo los trabajos científicos y de cómo publicarlos, siempre y cuando siguiendo las reglas que se han establecido en las normas APA, ya que esto es muy importante al momento de escribir un texto científico, porque nos va a ayudar a garantizar una presentación clara y ordenada, además de ser una guía práctica para facilitar la lectura, y nos va a servir en la preparación y posterior presentación de documentos escritos. Recordemos que las normas APA son aceptados a nivel internacional. Plagio. El término plagio se define en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española como la acción de copiar o en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Desde el punto de vista legal, es una infracción al derecho de autor, ya que la obra puede ser artística o intelectual, de cualquier tipo, en la que incurre cuando se presenta una obra ajena como propia u original de uno. Ahí se incluye el plagio. Así pues, una persona comete plagio
Si copia e imita algo que no le pertenece y se hace pasar por autor de ello, sin la autorización del autor original. En el caso de documentos escritos, por ejemplo, se tipifica ese delito cuando sin uso de comillas o identificar explícitamente el origen ni citar la fuente original de la información. Se incluye una idea de un párrafo, una frase ajena a la obra completa. ¿Cómo puede evitar el plagio en sus trabajos? En el caso de no cumplir con las normas APA, al realizar el texto escrito, investigación, ya sea de cualquier tipo, se verá considerado como plagio. Cuando copiemos de cualquier tipo de eh, gráficos, videos, imágenes, páginas web, etcétera, sin citar al autor, desde ya estamos cometiendo plagio. Se crea una ofensa muy grave, ya que puede llegar a ser un delito. En caso de ser estudiante, se puede llegar a las consecuencias graves, llegando a ser expulsado de la facultad. Forma de evitar un plagio. La forma de evitar un plagio es citando fuentes, hacer una lista de fuentes utilizando el manual de normas APA, citar información específica que no sea de dominio público. Formato APA. Los siguientes puntos conforman un resumen de los aspectos sobresalientes de los estándares APA sexta edición. Márgenes. Los márgenes deben ser de 2.54 centímetros en toda la hoja. Como vemos en la imagen, son todos los bordes, superior, inferior, derecha e izquierda. Sangría. Se deben agregar 5 espacios en la primera línea de cada párrafo. Espaciado. El texto debe estar alineado a la izquierda y con doble espacio entre líneas exceptuando figuras y tablas. Tipo de letra. Lo ideal es Times New Roman con un tamaño de 12. Papel. Debe ser de tamaño carta 21.59 por 27.94 centímetros. Numeración de páginas. Siempre comienzan en la página del título o portada del documento y su ubicación es en la esquina parte superior derecha. La numeración desde la página Copyright es utilizado para mostrar una obra sujeta al derecho de autor, hasta las listas de tabla y figuras, incluyendo las páginas de dedicatoria y prefacio, deben estar numerados con números romanos. El contenido del documento debe estar enumerado con números arábicos. Aplicaciones de las normas APA. Formal. Redacción en tercera persona. En trabajos de corte cualitativo, la redacción es en primera persona. Omitir el uso de abreviaturas, uso de las siglas. La elaboración de párrafos, puntuación, uso de letras, mayúsculas y minúsculas deben adherirse a las normas gramaticales. La elaboración de párrafos deben adecuarse a un mínimo de 5 líneas y máximo de 12. Fuentes bibliográficas. Es la bibliografía utilizada y citada en la investigación. Describirla exacta y completa se debe enlistar en orden alfabético al final del trabajo. Ejemplo, Luenberger, 1989, Programación lineal y no lineal, México, Addison Wesley. Mauricio M., 1992, Estructura y dinámica de la comunicación internacional, segunda edición, Barcelona, Boston Comunicación. ¿Por qué citar las fuentes bibliográficas? Los motivos que hacen que la referencia bibliográfica un elemento imprescindible son: nada, conocer trabajos previamente publicados que sirven de apoyo, dan fiabilidad al trabajo documentado, el origen de la información y contenidos permitiendo su verificación, reconocen los méritos ajenos impidiendo el plagio, permiten al lector ampliar determinados apartados del trabajo. ¿Por qué es importante e imprescindible las fuentes
y citas bibliográficas, referencias bibliográficas. El uso correcto de las citas y la inclusión de las referentes bibliográficas demuestra no solo la honradez de la persona en reconocer que el trabajo no ha salido de su mente, sino también que esa persona ha documentado, ha leído las principales aportaciones anteriores de personajes mejores conocedores del tema y que por lo tanto el documento ha sido sometido a un cuidado estudio. La función es para dar a conocer análisis publicados que sirven de apoyo para realizar el trabajo de investigación. Dan la seguridad y veracidad del origen y contenido del trabajo investigativo. Reconocen el mérito ajeno evitando el plagio. ¿Cómo citar las citas de referencia? Se debe citar la referencia en el texto y adicionalmente agregar a la lista de referencia, que más adelante explicaremos qué es una lista de referencia. Tenemos dos tipos de citación textual de fuente. Cita textual corta, con menos de 40 palabras, se incorpora en el texto y se encierra entre comillas, a diferencia de una cita textual larga, que es mayor a 40 palabras. Se pone en un bloque independiente a una distancia de 1.3 centímetros o media pulgada, o 5 espacios desde el margen izquierdo y sin comillas. Un trabajo por un solo autor se citará dentro del texto, utilizando solamente el apellido del autor y el año de su publicación. Cuando se ha citado ya el autor dentro de un párrafo y se va a volver a mencionar alguna idea suya, ya solo se requiere el apellido, pero sin el año. Ejemplo: en un reciente estudio exploratorio, Fernández, ponemos en paréntesis el año de su publicación, que es 1998, y continuamos con la cita. A diferencia de que cuando el trabajo es de 2 autores, se nombra a ambos. Cuando pasa de 3 autores hasta 6, se debe escribir los apellidos de acuerdo al orden de exposición. Ejemplo: Miranda y Suárez, entre paréntesis, 2017, que es el año de su publicación, y continuamos con la cita. Cuando los autores son más de 7, se cita solo el primer apellido del autor, seguido por y otros, y el año. Ejemplo: Miranda y otros, en paréntesis el año de la publicación, que fue esta, 2017, confirmaron que, y continuamos con la cita. Para citar fuentes electrónicas es necesario el apellido del autor, el año y número de las páginas abreviado. Por ejemplo, Script, que es el autor, 2001, que es el año de su publicación, la P, que significa la página de donde hemos sacado la cita, 258. Y continuamos. ¿Qué es una lista de referencia? Se presenta en una hoja separada, titulada en forma centrada en la parte superior de la página. La palabra referencia ya no se usa bibliografía, porque ya no son solo libros los consultados. Todas las referencias se deben colocar en orden alfabético, de acuerdo a la primera letra del apellido del autor, o del título, en caso de no haber autor. Para hacer el listado de las referencias, la primera línea de datos debe ir en el margen normal, pero las siguientes deben ir centradas con sangría. Se escriben con itálicas los datos que antes se subrayaban. Por ejemplo, antes se subrayaban los títulos de los libros. Ahora estos deben ponerse en itálicas. Solamente incluir las fuentes que se encuentran citadas en el texto. Los títulos de los libros deben estar en itálicas, en la primera palabra del título o subtítulo. Si lo hay, se usa mayúscula. Bueno, esta fue una breve explicación de qué son las normas APA, para qué sirven y cómo se las utiliza. Esperamos que le haya sido de mucha ayuda este video y que lo compartan con sus amigos.